La verdad que es tan lindo, ¿no? Pasar la puerta y empezar a percibir lo maravilloso, dulce y amable y glorioso que hay en este lugar. En un día quizás diferente, entre semana, vacaciones, licencia, además, hace que quizás el ser remanente fiel de hoy sea lo que estemos, pero siempre lo glorioso, mayúsculo y suntuoso, indescriptible, maravilloso, suave y edificador para nuestra alma está presente, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de todos. Y nos da, hermano, un disfrute enorme estar acá. Aleluya, es maravilloso, es lo más hermoso. Pero es bueno de vez en cuando traer a memoria lo amargo y triste y oscuro y opacado y tenebroso del pasado. Es algo que no es bueno olvidarlo. Es algo que es bueno recordarlo de vez en cuando. Sí, para cuidarnos mejor, para valorar más a quien hoy tenemos con nosotros. Y ese es el Señor de señores y el Rey de reyes. Porque vos no tenés una religión al venir acá. Vos tenés al Dios de los cielos contigo. Esta es una puerta al cielo, nada más que eso. Este es un lugar de encuentro con Cristo, nada más ni nada menos que eso. Pero en este lugar, hermano, tenés reencuentros permanentes con la voluntad de Dios, dicha y hablada en nuestros corazones. Ayer, por ejemplo, como sorpresa, porque no estaba prácticamente anunciado, tuvimos una visita desde San Pablo, desde Brasil, y un pastor de tan lejos, pero hablando en un mismo idioma, aunque hablaba portugués, hablaba en el idioma de Dios a nuestro corazón, con traductor y todo entendíamos. Sí, un mensaje que estaba saliendo de un mismo espíritu, de algo tan glorioso que nos sobrecoge a todos nuestros corazones y nos hace sentir tan felices, tan dichosos. Pero a veces en el costumbrismo de estas cosas maravillosas de Dios, a veces perdemos de vista, ¿sí?, el valor que esto tiene, porque a veces perdemos de vista lo que pasó un día atrás. Para mí hace mucho tiempo, porque hoy tengo 51 años y cuando tenía 16 años fue que Cristo se me reveló a mi corazón. Quiere decir que de vez en cuando, de tanto en vez, me hace bien que el Señor y a todos, ¿no?, nos hable y nos recuerde un poquito de dónde Dios nos sacó. Y yo me acuerdo perfectamente, hermano, como dice el versículo 1, que yo también, hermano, como todos nosotros, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos. ¿Sabes cómo estaba yo a los 16 años? Estaba muerto. Mi vida era una mortandad. No, pastor, no diga eso, seguramente usted era un joven como todos los demás. Sí, es verdad. De hecho, yo venía ahora para acá, después de la tormenta que hubo, venía por la Rambla, y veía a los surfistas y yo decía, y yo era uno de esos. Después de las tormentas yo me iba con la tabla también a ir a Playa Honda, Malvin, lo que fuera, y dale nomás. Pero estaba muerto, me sentía mal, ¿sí? Y fuera lo que fuera a ser, mi vida en esa aparente juventud dinámica y llena de vida y de salud, en verdad yo estaba muerto. Y yo podría estar en el ambiente que fuera, porque a veces en esa locura de escaparle, de sacarle el cuerpo a ese ambiente de muerte, uno cambió de ambientes, ¿no? Yo por lo menos, yo me acuerdo, en esa búsqueda de paz antes de Cristo, y me fui a los extremos de ambiente en este mundo, y así como te digo, estuve en el ambiente del surf y del rock and roll y todas esas cosas, después me fui recorriendo otros ambientes intermedios, estuve hasta en el campo, muchas veces he hablado siempre de eso. Y hermano, estuviera en una playa con una tabla de surf o estuviera en la mitad del campo, sentía siempre lo mismo, un estado mortecino dentro de mí. Qué agujero en el alma se sentía en aquel tiempo. Y yo no sabía qué nombre tenía eso, pero era por causa del pecado, porque el pecado, hermano, traduce muerte a nosotros. Por eso es importante que vos mires el pecado como un enemigo en este tiempo, porque el pecado sigue siendo lo mismo, sigue siendo sinónimo de muerte. En otro tiempo, más allá o más acá en el tiempo, hermano, todos, a no ser que haya alguien acá que haya nacido en cuna cristiana evangélica, ¿no? Todos antes estábamos muertos
dice, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestros delitos y nuestros pecados estaban en nosotros y nosotros estamos en ellos muertos. Los delitos y los pecados estaban en nosotros. Las cosas malas, las graves y menos graves, pero que son pecado igualmente. Sí, porque es la gente y somos nosotros muchas veces los que pretendemos catalogar los pecados y le decimos un pecado grande o un pecado chico. Pero la paga del pecado es muerte, sea la dimensión que nosotros le quieramos dar en realidad. Estábamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados estaban impresos en nuestra alma. Eso nos hacía una puerta abierta al mundo espiritual de las tinieblas y Satanás, que fue el que se rebeló, el que puso el pecado aún en el mismo cielo. Encontraba en nosotros, sí, algo en común con él, pecado y rebelión, y a través de ese pecado en el cual estábamos muertos, nosotros teníamos una puerta abierta a las tinieblas, que se nos metían adentro, y vivíamos realmente en estado mortecino, espiritualmente hablando también. En aquel tiempo, sí, también dice, versículo 2, ¿no? Y aclara, ¿no? Algo que no tiene que ser de este tiempo. Porque somos creyentes y somos de Cristo. Esto está haciendo un memorándum nada más de otro tiempo, ¿no? Aquello de allá no puede venirse para ahora, ¿eh? No puede retornar a nosotros la vieja vida, ¿eh? Pero como para no olvidar aquello y para no perder cuidado de que aquello no se nos vuelva a meter, y aclarando, ¿no?, que esto era de otro tiempo, dice el versículo 2, que en ese tiempo, y yo también, y lo veo tan claro, ¿no?, en mi caso, ¿sí?, seguíamos la corriente del mundo. El mundo iba para acá y yo iba para allá con el mundo. La moda torcía para este costado y yo vestía como la moda decía. ¿Sí? Y así todo. ¿Sí? La corriente del mundo nos arrastraba a todos, porque eso es lo que ejerce este mundo, una fuerza en suerte como de corriente. Yo no sé si alguna vez estuviste en algún río así tempestuoso, con corriente fuerte. En esto de sacar archivos viejos, me acuerdo también cuando, hace tanto tiempo, ¿no?, cuando era joven, una vuelta que fui allá a un departamento del interior y estaba corriendo por ahí el río Santa Lucía, pero lo hacía en un margen muy estrecho, no era ancho, digamos, de borde a borde el río en ese momento, pero era tremendamente tempestuosa la corriente que había, justamente por el poco ancho que había. El agua tenía que correr con mucha fuerza y había mucha profundidad. Y yo, como llegando así como alguien de Montevideo, la gente de lugareña, viste cómo no se llevan muy bien con los de los capitalinos, con los de Montevideo, bueno, sabiendo que con otros muchachos que estábamos ahí, que éramos de Montevideo, nos desafiaron ahí y dijeron, les jugamos una carrera a ver quién nada más rápido en esta corriente. Claro, ellos sabían que nosotros no estábamos acostumbrados a la corriente y me tiré al Santa Lucía en esa correntada y cuando me quise acordar me tiro acá y a los segundos estaba por allá. Y yo dije, ay de mí, y yo era buen nadador. De chico había aprendido natación, había competido en natación también. Y alguien amigo, no, menos mal que no falten esos amigos, me grita de afuera y me dice, sí, dejate llevar y de a poquito te vas buscando acercarte al borde y te agarrás y salís. Pero la correntada, hermano, era más fuerte que yo, aunque yo, entre comillas, decía saber nadar. Hay gente que dice, no, a mí no me hace nada este mundo. Y hay gente que se dice ser libres, pero en verdad son y éramos nosotros esclavos de una correntada infernal de los mismos infiernos, sí, que hace correr a este mundo en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y nosotros andamos, versículo 2, siguiendo esa correntada, hermano, en otro tiempo, pero no en este tiempo, No te sumes a lo que hoy el mundo está haciendo, porque es una correntada del diablo. De hecho, dice que esa correntada era, y es hoy por hoy, conforme al príncipe
de la potestad del aire. Él es el que maneja los hilos. Él es el que pone las modas, el que pone las cosas tan al desnudo hoy por hoy. Es una Sodoma, hermano, estas naciones. Es el diablo mismo moviendo los hilos y nosotros de ninguna manera vamos a entrar en lo que era de nosotros, pero en otro tiempo, dice, una y otra vez. Versículo 2, lo ves en el versículo 3 también, en otro tiempo, dice, no ahora. Como sabiendo, mirá, si hoy te dejas llevar por las corrientes del mundo, mirá que te vas de compañía con Satanás, que te vas a estar yendo de la mano con el diablo, porque él es el príncipe de la potestad del aire, que en conformidad con él, ¿sí?, que va la corriente de este mundo. Y está hablando, recordando y a la vez advirtiendo, hermano, que esto no nos vuelva de vuelta a nosotros a tocar como un día fue antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque, termina diciendo el versículo 2, que en los que terminan siendo hijos, ya no de Dios parece, sino hijos de la desobediencia, en ellos actúa, opera, dice al final del versículo 2, ese espíritu, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Uno se entrelaza, ¿no?, en desobediencia, de vuelta con la corriente de este mundo, y va a haber un espíritu con minúscula, un espíritu de las tinieblas que va a estar operante en ti. En estos días hablaba alguien conmigo después de una caída, lamentándose, sintiendo realmente pena por lo que le pasó y diciendo: pastor, no soporto lo que estoy viviendo. Aún en la noche tengo opresiones, como que los demonios están ahí. Es como que realmente, hermano, esto no es juego. Es como que se está diciendo, si esto fue en un tiempo, no lo sea más. Y si uno volviera a caer en ese hoyo donde Dios un día nos sacó, sepamos que vamos a quedar bajo la operativa de demonios. Pero esto se está recordando para que no vuelva a pasar. Dice que nosotros, entre ellos, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y sigue aclarando, hablando y recordando, ¿no? En otro tiempo vivíamos en estas dos fases de lo que es el pecado, ¿no? En los deseos de la carne y luego haciendo la voluntad de la carne. Cuidado, ¿no?, cuando empieza a haber deseo, porque eso desemboca luego en hacer la voluntad de ese deseo. Es decir, ese deseo, hermano, hay que extinguirlo con el extintor de Dios en el mismo momento que quiera aparecer un deseo pecaminoso, ahí con el soplete del Espíritu Santo, hermano. Porque si lo dejas ahí, después del deseo de la carne, viene el hacer, ya no lo que es un deseo, sino una voluntad sobre tu vida. En este caso, de la carne. No es todo Satanás. No es todo demonios. Hay una parte que habita en nosotros, que es la carne. Y hablando de eso, es que dice esto el versículo 3, que en otro tiempo teníamos deseos, luego hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y en esa naturaleza éramos, cuidado, mirá cómo podemos quedar catalogados, éramos hijos de ira, hijos de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios se manifestara, no porque el tiempo final nos alcanzara o porque la muerte viniera a nosotros prematuramente, seríamos entonces hijos, pero de la ira de Dios. Y esto éramos todos, hermanos, de ese